Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan los amigos así como nosotros en este programa de Amigo a Amigo de Radio Don Bosco, el lunes de 4 a 4:30 de la tarde, de amigo a amigo, siempre contigo, el primer amigo Alfonso Francia Salesiano, en un tema que es, como todos, de sumo interés: la violencia familiar. ¿Y saben a quiénes me he traído? Pues nada menos que a Silvana. Y yo que poca vergüenza. Hablo de tú como si fuéramos amigos de toda la vida, pero los amigos así como tú. Silvana, preséntate tú, porque tienes un currículum largo, pero no se eternices. A ver. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy la representante del Ministerio del Interior. Soy la articuladora territorial del Ministerio del Interior de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro. Me llamo Silvana Bravo, he sido Policía Nacional en retiro, hace 16 años de servicio. Trabajé justamente en el área de violencia familiar, viendo cada caso, tanto de maltrato de menor, maltrato de mujer y de varón, y he podido seguir justamente con la oportunidad que me da Dios de continuar trabajando también con la Policía Nacional, con todos los ministerios también en conjunto y también juntamente con la municipalidad, y en esta oportunidad pues tengo el gran agrado y el gran gusto de poder conocerlo y poder ser parte de esta gran oportunidad de poder difundir el tema de lo que es la vulnerabilidad de la mujer en la actualidad. Y Silvana, que nos conocemos de hace un mes. Sí, bastante rápido, claro. Y es como si lo conociera años. Ah, fíjate, es que de verdad, es que tú eres también muy cercana, te di de Ministerio de Interior y no sé qué, que fuiste policía, aunque ahora no lo seas, y alguna gente a lo mejor se pone a temblar, ¿eh? Bueno, lo importante es funcionar bien, muy serio, muy firme en las opciones, muy firme en la profesión, y serio, dinámico y festivo, y combinar con unas relaciones fluidas, amigables, donde el servicio es un encanto servir. Así es. Pero ¿sabes cómo se llama? Tú no la conoces, pero especialista ya en este programa de radio, Anaí. Sí, tengan muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un programa más de Tu Amigo Amigo, un tema muy importante para el día de hoy. Y entonces, ¿por qué hemos elegido el tema, la violencia familiar, que viene en conexión con todo lo que hemos tratado anteriormente? Sí. Nos gustan los platos fuertes de una sociedad que está muy resquebrajada y tiene muchas cosas maravillosas, pero a la gente en general nos hiere más lo negro, lo escabroso, lo violento, de ahí el morbo, y es más periodístico que lo que es bueno, apacible, equilibrado, festivo. Nos lleva más. Así es. Pero entonces este tema, la violencia familiar, entiendes que es por eso por lo que te hemos llamado a ti. Así es. Como especialista en un campo donde no conviene tratarlo así muy teóricamente, muy filosóficamente, sino desde el día a día, que se agarra a las tripas de cada uno, claro. En cada hora, cada minuto casi, ¿verdad? Así entonces lo tratamos siempre con soltura, claro, sí. Aquí tenemos un esquemita y hablamos, es decir, por ejemplo, yo empiezo, lo primero que se me ocurrió al hablar de la violencia familiar, me preguntaba yo, ¿cómo es posible que los novios que pasan horas y horas hablando, pensando, diciéndose contigo pan y cebolla, aunque sea, contigo debajo un puente hasta el fin del mundo, cariño, siempre, ¿verdad?, unidos, mírame a los ojos, dímelo con los ojos, que es el amor, el noviazgo,
la familia, el encanto, la luna de miel, el primer hijo, y la gente está loquita con el primer hijo. Los hijos, que son, digo algunos así con cierto humor, que los nietos estropean a los abuelos, ¿no? Porque están tan loquitos, que, bueno, entonces, ¿cómo es eso que en la cuna del amor, que es la familia, en el jardín del amor, que es donde crecen las plantas del amor, y donde más se sueña el amor y se disfruta el amor, que es la familia? ¿Cómo es posible que haya tanta violencia familiar? Tanta? Es una pregunta. Sí, he podido, en estos años que he podido yo trabajar en esta área, he podido observar tanta, se puede decir, tanto desequilibrio emocional de parte tanto de papá, de mamá, y es a ello donde se ha conllevado pues a que hayan muchos resultados hoy en día en el tema con los niños de las drogas, de la deserción escolar. Y ahora yo he podido entender a tantos años que he podido ya rescatar qué tan importante es la presencia de Dios en esa familia, porque de ahí parte la dirección a lo que uno quiere hacer de su vida, tanto para la familia y para esos niños que necesitan ser encaminados por Dios. Imagínense, todos tenemos la oportunidad de querer que el hogar sea un hogar llevadero, pero si nosotros vamos a caminar en la dirección que nosotros queremos, porque lastimosamente se ha podido observar que en el hogar cada uno quiere llevar las riendas de su hogar a su manera, con costumbres diferentes, y es por ello que llega un punto donde no hay esa dirección, y la única dirección, hasta donde yo he podido entender tantos años de mi vida, soy madre de familia también, tengo una familia, y qué tan importante es que Dios sea el centro de ese hogar, para que ese hogar pueda mejorar. Y es hoy en día donde nosotros vemos que en la actualidad muchas personas están totalmente lejos de Dios, y es por eso que es el resultado de todo, de tanto amor que ha habido, con tanto apego, con tantas emociones encontradas, hemos podido darnos cuenta de que la sociedad no es como en algún momento nosotros podemos imaginar, ¿no? Y a esa conclusión yo he podido llegar, ¿no? ¿Por qué es lo que ha pasado con ese amor, ese primer hijo, esa emoción de tener un hogar, ¿no? Qué tan importante es la presencia de Dios en ese hogar, Padre. Pero si es que hablas mejor que yo y predicas mejor que yo, entonces me defiendes a mí que puede ser las mujeres sacerdote y casado, casado, que no... Ay, qué bien, qué alegría. Yo creo que con respecto a lo que nos comentaba el padre al principio, que habla sobre lo que es ese enamoramiento en el noviazgo, todo eso es fundamental. Sí. Yo creo que cuando ese tipo de situaciones pasa es porque en el noviazgo no se conocen realmente cómo son, o alguna de las partes no quiere mostrar realmente esa parte o esa personalidad negativa que tiene, y ya sale a florecer una vez que están casados, que vienen los hijos, que ya digo que ya pasa un tiempo, qué sé yo, más de 1 año, 2 años, que ya no pueden, ¿verdad? Lo que es mantener ese tipo de conductas que lo han tenido guardado y que sale a florecer. Y ahí es que viene y que parte pues todo este tipo de situaciones que se están presentando ya en el hogar. Cuando ya llegan los niños, que es una bendición de Dios, ¿verdad? Una vez que lleguen los hijos, y que hasta los mismos padres, tanto papá como mamá, independientemente de la situación en la que sea, el caso sería el que sea violento, porque hasta las mismas mujeres no se salen, porque muchas veces dice, bueno, es el hombre el violento, muchas veces es la mujer también que es la que presenta el problema. Entonces vienen estos niños, yo digo que será que el amor, y estaba leyendo un poquito acerca de eso, no saben querer, porque tienen a sus hijos, tienen a su esposa, entonces la manera y la misma personalidad que ellos tienen no les permite querer de una manera sana, y es cuando se comienza a presentar este tipo de situaciones que se presentan, y muchas veces, que es lo malo y lo negativo, muchas veces tienden a acostumbrarse a ese trato o a ese maltrato en la familia, y es cuando comienza entonces estas familias atípicas. Yo sé que tú eres de una familia. No hablemos del noviazgo, porque empezaste hablando con eso. Es que comienza. Claro. Que no hablemos de eso y te dejamos, vamos a reservar, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cuáles son entonces las causas de que un sitio donde es tan maravilloso, que es el amor, iba a decir, como decía, la cuna del amor, y donde el amor más se expresa, ¿cómo es posible, cuáles son las causas para que haya tanta violencia?
A mi parecer es la incompatibilidad de caracteres, porque cada hogar viene con cada costumbre diferente y de repente el encantamiento del momento no nos hace ver verdaderamente que cada cual tiene diferente forma de crianza, diferentes patrones de conducta, y es por ello cuando se llega a la unión familiar es donde ya se encuentran y recién empezamos a ver los pequeños defectos y que a la larga a veces, lejos de Dios, no podemos moldearlos, porque si estuviéramos cerca de repente de pedirle a Dios sabiduría, tal vez trataríamos de entendernos y conlleváramos al hogar para que ese hogar por lo menos no ocurran ese tipo de incidencias de maltrato físico, maltrato verbal ni emocional. A esa conclusión yo puedo llegar. Y quiere decir entonces que no solo el amor lo expresa todo y es la causa de la unión, sino también la educación. Influye también la educación en el amor, porque hay gente que se amaron mucho, y creo que sinceramente, y después degeneró, pero no se han formado suficientemente, no se han seguido el proceso de educación. Yo es que me impresionó mucho, tengo muchas historias en mi vida ya, de aquella que dice, estuvimos a punto de separarnos el poco tiempo de casado. ¿Sabéis por qué? Es que yo no se me olvida, por una tontería. Porque el marido, aquel que todo contigo, pan y cebolla, esas cosas, llegaba al momento de comer y pellizcaba el pan, picaba el pan y comía un poco. Y a ella eso le indignaba de tal manera que me dice que estuvieron a punto de separarse. Por esa situación. Y la otra pareja que se querían mucho y tenían, me parece, 11 hijos, me lo contaron, y en un grupo, y dice, es que nosotros no podíamos convivir de noche. Yo era de ventanas abiertas, abría las ventanas. Se levantaba mi marido y la cerraba. Yo me levantaba, la abría, cerraba. Y dice, estuvimos a punto de separarnos. Y dicen todas las demás, eran mujeres. ¿A que tuviste que ceder tú? Las mujeres. Y entonces yo, ¡pim!, saqué el capote de torear y digo, siempre cede el que ama más. Y dejé ya la... ¿Y sabe qué faltó? La comunicación, porque si eso que ha pasado tantos años en un inicio de repente hubiera dicho, bueno, esto no me parece de ti, entonces lo podrían haber canalizado desde un inicio. Entonces ya al pasar de los años tal vez hubieran mejorado esa relación. Miren, se puede dar cuenta de que lo que en un inicio pudo resolver, recién pasaron cuántos años que todavía lo llevaba en el corazón. Entonces eso ocurre en las parejas hoy en día, que a veces no, por falta de comunicación, y por falta de decir, ¿sabes qué? Esto me pasa, esto quiero, es por ello que pasan muchas cosas hoy en día. Y no solamente, imagínense que si como pareja no hubo comunicación, imagínense con los hijos. Es por ello que, bueno, en adelante, ¿no? O sea, ya es un tema más abierto, pero ya se canaliza más, ¿no? Si vemos como el tema de familia, yo creo que es la falta de comunicación. Punto. Y entonces, así es. Yo había pensado, y ustedes también, sin duda, además de la experiencia, influye también, además, la falta de comunicación, el tema de la educación, el tema económico, el tema afectivo, me quieres, no me quieres suficiente, tú me das lo que yo espero, lo que yo pido, que en la cama, tal, el tema afectivo, el tema sexual, el tema del entorno familiar, que tu suegro, que quieres que haga la sopa como te gusta tu madre, bla, bla. Esto, el contexto impositivo de la sociedad que nos va imponiendo cantidad de cosas y que nos impide dialogar con los datos más humanos, porque a veces la sociedad te empuja a una determinada línea. Y yo había puesto el tema del trabajo, el tema de la educación de los hijos, la ideología política, el tema de los celos, el tema de la religión. Todo esto, de tu punto de vista y del tuyo, pueden ser causa, Silvana, Anaí. Mucho, bastante, porque lo que es la parte de educación, que es la que usted hace hincapié, por supuesto, porque como nos decía Silvana hace rato, las dos parejas vienen con diferentes costumbres, ¿verdad? Han sido criadas de diferente manera. De repente no se sabe si entre esas familias también ha habido conflictos, que si de repente no son muy afectivos, no son muy comunicativos y son muy cerrados para poder expresar, ¿verdad? Que como tú dices que es clave lo que es la comunicación y poderse expresar los problemas. Y el gran problema que tiene el ser humano como tal es que muchas veces pensamos en una cosa y creemos que la otra persona ya sabe. Así es. Y no la comunicamos. Entonces eso es algo, yo creo que es a manera general.
Pensamos que el otro lo sabe, mira, pero mira lo que está haciendo y generamos un conflicto. Pero ¿qué pasa? El otro no es adivino para saber qué es lo que está pasando, cuáles son los gustos, cuál es lo que quiere la otra persona. Entonces, esas cosas influyen. Entonces, a nivel económico también se puede presentar problemas que si de repente la mujer gana más dinero que el hombre, Así es. Siente ese tipo de complejos, que si ella también pudiera hacer, mira, yo estoy dando más dinero, entonces se generan varios conflictos, siento el peso de mi lado, que soy la que estoy dando más y tú no estás aportando. Entonces, todo este tipo de situaciones también generan esos problemas que normalmente se viven pues en lo que es a nivel familiar. Así es, no hay un equilibrio, ¿no? Porque también no se da el caso no solamente si la mujer gana más, también el hombre puede ganar más y la mujer se siente, como se dice, vulnerable al hombre, ¿no? Entonces ella tiene que someterse muchas veces, a veces el tema también de violencia familiar es porque la mujer se siente, tiene que depender y someterse a lo que el varón diga. Entonces es por ello que la mujer ya se siente anulada, anulada desde el aspecto económico, de poder salir adelante. Es por ello que hoy en día se está creando estrategias para poder fomentar el empoderamiento de la mujer, ¿no? El tema más que nada empoderamiento económico, porque muchas mujeres han dejado en el olvido de repente algunos sueños, como son, quiero ser una profesional de cada, de repente de alguna especialidad, y muchas veces se han enfocado en los hijos. Y si se enfocan en los hijos, bueno, ellas mismas ya totalmente una vez se siente hasta anulada como mujer. Entonces nosotros es por ello que en este caso como ministerio, lo que queremos de una u otra manera es impulsar a esas madres maltratadas a poder salir adelante y por intermedio de estas estrategias de ayuda para ellas, estrategias sociales, lo que queremos es empoderarlas, ¿no? Para que ellas sean sean un ente de un cambio positivo y poder también resaltar en otras mujeres para que salgan adelante. Hicimos una enumeración muy grande de las posibles causas, claro, y son causas de mucho peso. Por ejemplo, apuntabas tú, la mujer que a lo mejor podía ser mucho más brillante en la política, en la profesión, que su marido, que a lo mejor es un golfo, un impotente, incapaz de nada. Y ella se queda encerradita en casa porque si no se rompe el matrimonio, la familia. También. Y ahora se queda ella atendiendo a los hijos, haciendo la tortilla, lavándole y quitándole los mocos y diciéndole mil cosas para educarlos. Y viene el marido al final todavía y le dice que parece mentira lo mal que lo educa porque son así, porque además todavía claro, el jarro de agua fría. Pero yo quería insistir mucho porque seguramente que los oyentes dirán todo esto que es verdad, porque seguro que está diciendo es lo que me pasa a mí, lo que le pasa a él, lo que le pasa a mi abuela, a mi padre, esto. Pero a veces el tema de lo insignificante, cómo se desarrolla, dije antes lo del pan, ¿no? Y cualquier cosa así hay muchas cosas en la vida. Yo recuerdo que uno, porque en su cultura, tú apuntabas ante eso, le decía, cállense, que son los educadores, le decimos eso a los alumnos, está en un contexto y la otra persona que estaba en otra cultura, poco menos que se enfade y rompe la baraja. Pero ¿cómo se te ocurre hacerme a mí eso? Si eso se hace a los perros, a los gatos. Pero es en otra cultura. O yo que hago así muy a menudo y todos se sonríen y tal. Y hay una persona que dice, es que así en mi pueblo le hacen así a los perros. Y eso es la pequeña insignificancia, cuando hay distintas culturas y no hay suficiente diálogo, pues hace que se interprete como mal la cosa más tonta. Así es. O tiene visitas y no sabe cómo coger el tenedor, no sabe, y la gente es muy apurada, y el que sabe, el marido o mujer, o el abuelo, porque la familia es más que el marido y la mujer y los hijos, ¿no? Pues a veces rompen la baraja, se hacen ridículo, se enfadan, se humillan en público también, y esas cosas que podían superarse fácilmente, si falta diálogo, si falta educación, si falta perspectiva de futuro, pues hace que se rompan no solo, digamos, el matrimonio, sino la unión, el encanto, la felicidad de estar juntos. Sí, y cuando sobre todo también que hay que también tener en cuenta que no solamente el conflicto, la violencia familiar viene con el esposo y la esposa, sino cuando estos también generan conflicto
violencia hacia los propios hijos. En vez de darle una buena educación a los hijos, entonces está, por ejemplo, las amenazas, el querer castigarlos, y esos castigos llegan a un caso extremo que trauma a los niños. Eso es muy, muy, muy frecuente, y recordaba yo, por ejemplo, cuando estaba pensando con respecto a esto, yo tenía, por ejemplo, por mi caso, unos vecinos que el papá era el violento, le pegaba a la esposa y amarraba a los hijos y los dejaba amarrados. Y eso ha generado en uno de los hijos que se escapara, y el joven, a medida que fue creciendo, se fue tornando con problemas psicológicos, que estuvo loco por las calles. Entonces ese tipo de problemas generan lo que se llama, o entran donde lo que es la violencia familiar, que afecta tanto el futuro de los hijos. ¿Has visto, por ejemplo, en tu experiencia en laboral, has visto este tipo de casos? ¿Cuál ha sido el que más te ha llamado la atención? Bueno, han habido varios casos. Justamente he visitado algunos colegios y he podido observar que ha habido casos como el caso de, bueno, en este caso la mamá es la violenta por los problemas que hay en casa. Como niño vulnerable, la mamá ya no sabe qué hacer, problema de mamá y papá, discuten por temas X, y la mamá pues tiene que estar, como se dice, castigando al niño, como se dice, el más propenso a como dice, el desfogue es el niño, ¿no? Entonces ha habido en los cuales hay directoras que me han comentado, sabe que señorita, es muy lamentable ver a un niño de 8 o 9 años con pena de no regresar a su casa. ¿Por qué? Yo le digo, señorita, ¿pero por qué? Le digo, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que ese niño sale a la calle a vender sus caramelos, a vender, y si él no trae el dinero que le dice la mamá, ese niño lo agrede físicamente. Entonces, el niño ya siente esos deseos como que ya no llegar a su casa, el lugar donde un hijo debe sentirse feliz. Seguro. Entonces, problemas como eso también he podido observar, y es muy lamentable ver que lastimosamente ante los temas de violencia familiar, ese niño con facilidad podría de repente inclinarse a a los malos amigos, a las drogas y a cuántos problemas sociales. De verdad que es muy triste ver temas como estos, y también el caso que vi en uno de los colegios de puras mujeres, donde también el papá no sabe qué hacer, la mamá no sabe qué hacer, la niña se escapa 3, 4 días de su casa, la niña está en droga. He tenido, gracias a Dios, la oportunidad de hablar con ella, porque solamente me habían comentado el caso. Yo quería saber verdaderamente qué es lo que estaba pasando. Y la niña me cuenta, ¿no? Señorita, yo 1000 veces no quiero llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque en casa los escucho pelear a papá, mamá. Yo quiero ni siquiera escucharlo, porque mi mamá está grita, quiero meterme en mi cuarto y no escuchar nada de lo que está pasando. Entonces, y yo le digo, ¿pero qué sucedió? Ella tiene 12 años. Y la niña dice que porque papá se peleaban, lo primero que hizo es salir de la casa, conocer unas amigas. Ella me dice, yo nunca sabía de drogas, señorita. Bastó que se encuentre un grupo de amigas, las llevaron dice, a una fiesta que otra, y ahí. Ella no puede salir de ese mundo. Yo le he dado mi ayuda, le he dicho, no, quiero ser parte de tus buenas amigas para poder salir de este problema. Y es muy lamentable porque se va 3, 4 días de la casa, una niña de 12 años, imagínense. Para mí, de verdad que me rompe el corazón ver tantos casos. Pero Dios sabe por qué esos casos llegan a las manos de uno. De una u otra manera, lo que se quiere es tratar de ayudarlos, de tratar de canalizar, porque yo sé que hay familias que necesitan de mucha ayuda en la actualidad. Esos son los casos que puedo observar, y más casos podría de repente comentar, pero esos son los casos que más me han tocado el corazón, porque son casos en los cuales también he podido observar de abandono moral en este caso cuando el niño no tiene la protección ni de papá y de mamá. El abuelo va al colegio en estado de ebriedad, lo lleva todo sucio, todo cochino. Y la directora me dice, señorita, no me queda de otra que recibirlo, lo traen 9, 10 de la mañana. ¿Qué hacer con ese niño? Me dicen, ¿no? Entonces es una forma también de maltrato psicológico, de maltrato, un niño que está prácticamente abandonado. Y es por ello que nosotros, como instituciones, queremos de una u otra manera darle ese soporte también a ellos. Claro, porque muchas veces, y eso que como comenta, muchas veces esa violencia o el núcleo familiar no solamente es el papá y la mamá, también incluye lo que es el abuelo,
la abuela, Sí el tío, el primo, todo este tipo de personas que están en ese mismo entorno y que es lamentable que también generen pues este tipo de conflicto y no puedan ayudar a estos niños. Así es. Para gente, hablando de los niños, gente tan tierna, cualquiera puede ser motivo de disgusto, de sufrimiento, de separación, hasta de violencia, porque hay jóvenes ahora que son más violentos y le pegan al padre. Cada vez se va dando más en esta sociedad que los hijos le pegan a los padres. También. Y yo sí quería preguntar a propósito de esto, ¿cómo ves tú más la violencia entre marido y mujer con relación a los padres abuelos, con relación a los hijos o los hijos entre sí? Se puede ver en este tiempo, ya es una violencia en conjunto, tanto abuelos para los nietos, padres, ¿no? Padres en conjunto, hasta de los propios hijos también se ha visto violencia, y es porque ya todo es en la cuna del hogar, de ahí parte todo. Y a veces nosotros, como se dice, no queremos cambiar la página, a veces indirectamente estamos siguiendo un patrón de conducta generación tras generación. Entonces, si nosotros, como se dice, el cambio empieza por uno mismo. La decisión de querer ser violento es de uno. Y si uno ha sido violento en algún momento de su vida, simplemente decir, no, de acá para adelante, quiero que mi vida cambie tanto para mí como para mis hijos. Y de ahí recién, con la ayuda de Dios, se va a poder reflejar todo eso en adelante. ¿Has estado trabajando fuera de Lima, en otras provincias? Por lo general he trabajado en Lima, sí, en Lima, pero en áreas muy, muy duras he trabajado en el Callao, donde se ve violencia, pues a más no poder, en todos los rincones, y es por eso que ahí se ha podido observar, pues, que hay un nivel de violencia muy significativo, pero con la ayuda de las instituciones que también se suman a estrategias de poder mejorar el tema de violencia familiar. Es por ello que hoy en día, pues, nosotros podemos ver en las noticias que hablan mucho del tema de las estrategias para poder mejorar, y me da mucho gusto por parte del Estado, ya que de una u otra manera está impulsando. O sea, indirectamente por este medio estamos haciendo ver a la sociedad que hay un problema, se puede decir de manera pública, hay un problema. Entonces, nosotros de repente antiguamente no lo veíamos como hoy en día lo vemos a diario. Mujeres maltratadas, mujeres quemadas, mujeres violentadas de una u otra manera. No solamente mujeres, también niños, niñas. Entonces lo que se quiere es tratar de cambiar, ¿no? Sí. He visto casos que vi en una oportunidad en el noticiero que la familia estaba por separarse y el esposo, para molestar a su esposa, o que ya estaba por separarse, mató a los hijos. Eso fue una manera de querer castigarlos. Entonces imagínate llegar hasta ese extremo de que son sus propios hijos, matarlos por molestarla a ella. Entonces son situaciones bastante extremas. Ya yo creo que ya es un tema psicológico por parte del varón, ¿no? Lastimosamente en un momento, a veces trato de analizar qué cosa pasa por la mente de una persona como esa, porque al final como se dice, los vulnerables son los niños. O sea, después uno recién dice que después se dan cuenta de lo que hicieron, pero mire, solamente por molestar o por de repente inquietar a la persona para molestarlo, o por no poder regresar con esa persona, llegar hasta ese punto también se está llegando a un desequilibrio emocional total. Estaba yo pensando mientras esto, que estoy totalmente de acuerdo, cómo esas dos pasiones, que es el amor, por eso nos movemos todo, amar y ser amado. Amar y ser amado. Y lo otro, la violencia que está en la entraña de la persona humana. Si no la cultivamos, el amor hay que desarrollarlo más y educarlo. Pero también el tema de la violencia, hay que domesticarla. Si no, estamos haciendo guerras, llámese Irán, llámese Estados Unidos, llámese terrorismo, constantemente haciendo guerra. Y cuando no tenemos guerras que hacer, no tenemos armas, en la familia. Incluso guerra contra uno mismo. Que es otro problema psicológico que se da mucho. Pero como vamos a tratar todos estos temas, aunque tenemos poco tiempo, en otras oportunidades, pues yo ahora, si quieren, termino y ya anunciamos que hablaremos de los temas más candentes, claramente, según lo que nosotros sabemos y lo que pueden ustedes conectar, dialogar, investigar. Yo, si les parece, leo un poema de tema de la familia, porque a veces las separaciones
crean desgarros enormes. Es a consecuencia de un desgarro y crean desgarros que van. Los dos que se separan. Después cada uno se junta con otro, aunque esté casado o casada, también. Los hijos tienen que andar por ahí sufriendo o a lo mejor buscándose también otra manera de complacer sus... Bueno, una pregunta angustiosa. Dice el joven, si mis padres se separan porque no se entienden bien y quieren rehacer su vida, yo, que no les comprendo y con ellos no me entiendo, ¿cómo he de rehacer la mía? Era tan poco el amor que se tenían que un soplo se lo llevó. Era tan poco el amor que me tenían, que tan pronto se secó. Con otro amor ellos curan la herida del desamor. ¡Qué amor curará mi herida! Verás cómo encontrarán alguna frase bonita para hacérmelas tragar. ¿A dónde me agarro yo? Dímelo tú, papaíto, mamaíta, dímelo. ¿Dónde? ¿A qué me agarro ahora yo? Y aquel joven, ya de 16 años por lo menos, me decía que su vida en la familia era insoportable por la violencia del padre. Y me decía, el que lloraba por esa violencia, me decía, y yo seré igual. Es decir, parece que estaba ya marcado el camino. Qué triste. Que no puede ser así, amigos, que no puede ser así. Lo bonito que es el amor, la ternura, la comprensión, el perdón, el encanto de ayudarse. Y eso está al alcance de todos los bolsillos. No hace falta ser rector ni gran político, a lo mejor al revés. Es más fácil el que tiene un corazón sencillo, humilde, capaz de diálogo, de comprender. Así que hablaremos también de otras respuestas posibles para las situaciones estas. Pero ahí queda eso, para que alimenten sus ideas, sus deseos, su diálogo, su capacidad de cambio. Gracias a ustedes.